Capítulo 5. Al día siguiente, Harry intentó desesperadamente mantener su mente enfocada en otras cosas, pero seguía volviendo a Daphne. Pensaba a menudo en su conversación de la noche anterior y la encontraba cada vez más confusa cada vez que la repetía mentalmente. El único hecho reconfortante que había encontrado era que Daphne parecía querer ir al baile de Navidad con él, incluso si otras cosas lo hicieran imposible. Harry no quería nada más que encontrarla y hacer que le explicara lo que estaba pasando, pero había prometido dejarla manejar la situación sola. No hacer nada no era algo que le resultara fácil, preferiría apresurarse a la acción y enfrentar lo que se le presentara. Él se rió, sabiendo que si Daphne pudiera escuchar lo que él estaba pensando, se burlaría de él por ser demasiado Gryffindor. Después de cenar, Harry había decidido leer un rato en lugar de ir a la habitación del tercer piso a entrenar. A principios de año podría haber pensado que dedicar tiempo a leer no le ayudaría a afrontar los desafíos que le esperaban, pero finalmente se dio cuenta de lo estúpida que era esa idea. Pueden resultar útiles muchos tipos de conocimientos, no solo el conocimiento de los hechizos. Y así estaba recostado en un largo sofá frente a la chimenea con un libro para principiantes sobre runas antiguas sobre su pecho. El tema era más complicado de lo que esperaba, pero claramente podría resultar muy útil. Se reprendió mentalmente a sí mismo por decidir tomar adivinación, que hasta donde él sabía era absolutamente inútil. Harry había pasado el día sin ceder a sus impulsos que le decían que tomara medidas, pero no había notado que sus esfuerzos habían afectado su actitud durante el día o que sus amigos se habían dado cuenta. Hermione en particular se dio cuenta de que algo le molestaba, por lo que después de verlo en la sala común decidió preguntarle al respecto. Harry ni siquiera se dio cuenta de que ella estaba en la habitación hasta que se sentó en el sofá cerca de sus pies. Miró por encima del libro para ver quién lo había distraído y después de descubrir que era Hermione, dejó el libro en su regazo. ¿Desde cuándo estás interesado en las runas antiguas, Harry?, preguntó ella, notando el libro que había estado leyendo. Solo tenía curiosidad por saber lo que me estaba perdiendo. Es demasiado tarde para dejar adivinación por otra cosa, no. Pero si comenzaras el próximo año probablemente tendrías que estar en la clase de los de tercer año. Podría ayudarte a estudiar si quisieras intentar ponerte al día con nuestro año, pero no sería fácil. Tendré que pensar en ello. La adivinación es una completa pérdida de tiempo. Aunque estoy seguro de que Trelawney extrañará poder predecir mi muerte en cada clase. Harry añadió con una risa. Si vas a hacerlo, debes decidirlo pronto. Solo tenemos un año y medio antes de nuestros OWL. Apenas he comenzado mis cronogramas de estudio para el próximo año, a este ritmo nunca estaré listo a tiempo, dijo, obviamente preocupada. Harry se rió de su amiga, sabiendo que probablemente terminaría con O, la puntuación más alta, en cada examen que tomara. Hermione frunció el ceño ante su risa, sabiendo que él no tomaba en serio sus preocupaciones. Relájate, Hermione. Tienes mucho tiempo, dijo Harry, tratando de disuadir a su amiga del pánico autoinducido. No hay necesidad de preocuparse por eso todavía. Bien, entonces hablemos de otras cosas, respondió Hermione, viendo su oportunidad de dirigir la conversación hacia lo que originalmente quería saber. ¿Qué te pasa? ¿Has estado de mal humor todo el día? Preguntó Harry, sorprendido de haber sido tan obvio. Digamos que tengo muchas cosas que hacer ahora mismo. Torneos, fechas, huevos de oro, bailar, descubrir quién puso mi nombre en esa maldita copa, entrenar, ser calumniado en la prensa. ¿Qué más? Estoy seguro de que me estoy olvidando de algo, probablemente, pero la mayor parte de eso sucedió ayer y tú ¿estabas bien entonces? Entonces, ¿qué es? Hermione lo miró, esperando una respuesta que no llegaba. Decidió que tendría que resolverlo por su cuenta y comenzó a pensar en lo que posiblemente podría haber sucedido. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Invitaste a alguien a salir y te rechazaron? ¿Fue Cho Chang, no ¿qué? No me rechazaron y no le pregunté a Cho Chang, respondió Harry, notando que técnicamente era cierto. Puede que Daphne diga que no, pero aún no lo ha hecho. ¿Por qué crees que invitaría a salir a Cho Chang de todos modos? Creo que nunca he hablado con ella además de saludarla un par de veces. Oh, bueno, te escuché a ti y a Ron hablar de ella hace unos meses. Y ella es bastante bonita. No lo niego, pero creo que preferiría ir con alguien que conociera. Ya. Veo, entonces estamos hablando de una chica que conoces bastante bien. Como obviamente no me has preguntado, podemos quitar mi nombre de la lista de chicas que podrían haber rechazado a Harry Potter.
Comillas, creí haberte dicho que no me rechazaron, Harry dijo con fuerza para diversión de Hermione. Entonces, ¿a quién más conoces que podría haber sido? Ginny. Tal vez. Harry la miró confundido. Creo que Neville la invitará al baile de Navidad. Pero no le digas que yo te dije eso. Bien por él. Entonces Ginny no. ¿Qué tal? Parvati Patil. Lavender Brown no y no. Ríndete, Hermione. Estás completamente en el camino equivocado. Vas a tener que esperar y ver a quién voy a llevar, añadió, consciente de que ni siquiera él sabía con quién terminaría yendo al baile de Navidad. Infeliz con la forma en que estaba resultando la conversación, Harry decidió darle la vuelta a Hermione. Comillas, ¿y tú? ¿Cuáles son tus planes para el baile? Hermione sonrió y se sonrojó, luego giró para mirar hacia otro lado. Ya tengo una cita y no te voy a decir quién es, ella respondió. Harry sonrió ante su respuesta, sabiendo que ahora podría usarla contra ella. Bueno, entonces supongo que ambos tendremos que esperar y ver. Harry dijo triunfalmente. Hermione se dio cuenta de que no iba a ganar esta batalla y suspiró. Está bien. En ese caso me voy a dormir. Todavía tengo mis notas de runas antiguas de tercer año, si estás interesado. Gracias, Hermione, te lo agradecería. Y buenas noches, ella asintió y comenzó a subir las escaleras hacia su habitación. Harry estaba un poco sorprendido de lo cercana que había sido su suposición sobre su situación, pero estaba satisfecho de no haber dicho nada que pusiera en peligro su privacidad o la de Daphne. Ella se va a dar cuenta si no tengo cuidado, pensó con un pequeño suspiro. Harry no vio a Daphne durante el día siguiente. Estaba ausente incluso durante las comidas, cuando normalmente estaba sentada cerca de Track y Davis y Blaise Zabini. También resultó ser el único día de la semana en el que los Gryffindors no compartían una sola clase con los Slytherin. Normalmente esto era un alivio y un motivo de celebración, pero hoy Harry lo encontró molesto. Aún así tuvo cuidado de que no se notara en su actitud, lo último que quería era animar a Hermione a buscar más información. No fue hasta el día siguiente que Harry volvió a sentir una mano deslizarse en su bolsillo y dejar algo atrás. Esta vez simplemente sonrió, sin siquiera darse la vuelta para actuar como si no supiera quién lo había hecho. La nota le decía que se encontrara con Daphne en el aula del tercer piso a las 8:30 páginas M y nada más. Harry recordó las películas de espías que a Dudley a veces le gustaba ver y pensó que era gracioso que incluso con la ventaja de la magia, él y Daphne estuvieran enviando mensajes de la misma manera que había visto comunicarse a esos espías ficticios. A las 8:15, Harry se había cansado de esperar y decidió llegar a la habitación no utilizada un poco más temprano. Se sintió un poco decepcionado al descubrir que Daphne no estaba allí, así que se sentó y comenzó a esperar. Exactamente a las 8:30, la puerta se abrió y Daphne entró. Después de detenerse para cerrar mágicamente la puerta y silenciar la habitación, se giró hacia él y sonrió. Hola, Potter. ¿Has estado esperando mucho?, preguntó alegremente, sabiendo que Harry estaba esperando su respuesta. No, no mucho. Harry hizo una pausa y decidió que ya había esperado suficiente. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos mucho de qué hablar esta noche, Potter. No. ¿Tienes idea de cuántos problemas causaste cuando me invitaste al baile de Navidad? En realidad, eso no es justo. Yo también causé muchos de ellos cuando decidí que quería ir contigo, comillas, hubiera sido mejor si no te lo hubiera preguntado, dijo Harry, frunciendo el ceño y esperando que ella lo rechazara. Habría sido más fácil, supongo. Pero no puedes echarte atrás ahora. Me preguntaste, digo que sí y nos vamos. Eso es todo, dijo ella, sonriendo ante su reacción. Por un momento Harry solo sonrió, pero luego, sintiendo un poco del coraje de Gryffindor, dio un paso hacia Daphne y la abrazó. Harry esperaba que ella se sorprendiera con el abrazo, pero ella simplemente se lo devolvió. Esperaba que dijeras eso, admitió Harry, todavía sin romper el contacto. Sin embargo, hay una cosa que tal vez olvidé decirte. Dado que soy uno de los campeones de los tres magos, tendremos que abrir el baile con un primer baile ceremonial, junto con los otros campeones, por supuesto. Eso no debería ser un problema, asumiendo que sabes bailar. ¿Sabes bailar? No. Daphne se echó hacia atrás para poder mirar su rostro, que rápidamente desapareció. Lo tomaré como un no. Supongo que tendremos que agregarlo a tu régimen de entrenamiento. Ahora, sentémonos y te diré lo que no pude decir hace unos días. Ambos se acercaron a una mesa larga rodeada de un par de sillas. Daphne tomó asiento cerca del final de la mesa y Harry tomó asiento directamente frente a ella. Por unos momentos se quedó pensando, decidiendo cuál sería la mejor manera de explicarlo.
Simplemente empieza desde el principio, aconsejó Harry. Está bien, entonces. ¿Qué sabes sobre la familia Greengrass? Ella preguntó. No mucho. Tus padres todavía están vivos y no eran mortífagos. Tienes una hermana pequeña que está en segundo año, en Slytherin como tú. La familia es de sangre pura y se considera oscura hasta donde yo sé. Es cierto, muy básico, pero bastante cierto. Supongo que entonces obtendrás la versión larga. Así que comencemos por el principio. Los Greengrass son una familia relativamente antigua, aunque no tan antigua como los Potter. La primera mención de un Greengrass en los registros es de un tal Henry Greengrass que recibió un reconocimiento especial durante la rebelión Goblin de 1476. Aún se debate en mi familia si era mestizo o nacido de muggles. ¿Comillas qué? Pensé que tu familia era de sangre pura, preguntó Harry en estado de shock. Ahora lo son, pero ¿cómo crees que comienza cada familia de sangre pura? En algún lugar en la cima de cada árbol genealógico hay un mago nacido de muggles. Eso es parte de la hipocresía de los sangre pura que intentan ignorar. Pero lo aceptamos porque en esta sociedad es mejor ser parte de una familia influyente. Incluso los idiotas como los Malfoy saben que el creador de su línea era una sangre sucia. Dijo Daphne, riendo. Supongo que nunca había pensado en eso, pero eso tiene sentido. Dijiste que mi familia era mayor, ¿cómo sabes de ellos? Porque a cada sangre pura adecuada se le enseñan las historias de las otras familias para que sepas cuál es tu posición en términos de edad y respeto. Los Potter son solo unos 50 años mayores, pero también son la última rama oficial. Superviviente de los Peverell y se pueden rastrear hasta los inicios de la Gran Bretaña mágica. También se sabía que afirmaban tener cierta relación con Godric Gryffindor, pero eso no está probado. De cualquier manera, si quisieras interpretar el papel de un sangre pura snob, tienes una buena opción, nombre suficiente para salirse con la suya, pero soy mestizo. Eso no importaría. El nombre es lo importante. Ahora, como decía antes de que me distrajeras, durante los siguientes cientos de años los Greengrass se ganaron la reputación de ser una familia relativamente oscura. A veces se aliaban con señores oscuros, en su mayoría permaneciendo neutrales y, en algunos casos raros, oponiéndose a ellos. Haces que parezca como si siempre hubiera un señor oscuro cerca. Eso no está lejos de la verdad, en realidad. Normalmente, un señor oscuro menor se levanta cada 20 años más o menos y se queda por un par de años antes de ser finalmente derrotado. Los señores oscuros mayores son más raros, por lo general solo aparecen una vez cada 200 años, pero cuando lo hacen, pueden mantener el control durante décadas. Este siglo ha sido una excepción a la regla con dos grandes señores oscuros llegando al poder. Grindelwald y luego Voldemort. Respondió Harry. Exactamente. En el lado positivo, lograron matar a los señores oscuros menores que competían, pero no ayudaron mucho a todos los demás. Los Greengrass son considerados una familia oscura, aunque no tan oscura como los Malfoy, los Noct o los Black. Comillas, la familia de mi padrino, preguntó Harry, y luego de pensarlo, comenzó a asentir. Sí. No olvides que su hermano era un mortífago, también lo era su prima Bellatrix, y su otra prima bien podría serlo después de terminar casada con un Malfoy. Tendré que acordarme de preguntarle a Sirius qué piensa sobre eso, Harry dijo con una risa. Las opiniones sobre mi familia cambiaron un poco hace 50 años cuando mi abuelo, Darius Greengrass, se unió a la lucha contra Grindelwald. Dijo Daphne, tratando de volver al tema. Comillas, porque esa guerra fue diferente a la de quien tú sabes, incluso si parte de su propaganda es similar. Puede que te sorprenda saber cuántas de las familias más oscuras lucharon contra Grindelwald y cuántas otras permanecieron neutrales. La razón es que muchas de las familias veían a Grindelwald como un extranjero que buscaba imponer su voluntad a la Gran Bretaña mágica y eso no les gustaba, especialmente porque sus planes les costarían riqueza y poder político. La diferencia en las dos últimas guerras es como la hay una gran diferencia entre una nación que es atacada por otra nación y una que lucha contra sí misma en una guerra civil. Entonces, pensando que era lo mejor para la familia, se unió a la guerra contra Grindelwald. Aparentemente, fue entonces cuando realmente comenzó a no gustarle Dumbledore. Pero Dumbledore es quien derrotó a Grindelwald, porque no le agradaría a tu abuelo si estuvieran del mismo lado porque Dumbledore solo quería defender y nunca quiso atacar. Se sentó y no hizo nada mientras las fuerzas de Grindelwald mataron a casi el 50% de las brujas y magos en Moscú, incluidos algunos de los amigos de mi abuelo.
Los libros de historia dicen que Dumbledore estaba haciendo todo él podía, pero aparentemente eso era algo que mi abuelo nunca podría aceptar. Para cuando Dumbledore finalmente estuvo dispuesto a enfrentar y derrotar a Grindelwald, la mayoría de las comunidades mágicas en Europa habían sido destruidas junto con las ciudades muggles. Muchas de las otras familias sintieron el cómo lo hizo mi abuelo una vez que terminó la guerra. Es una pena que no enseñen esto en historia, de hecho, me quedaría despierto por eso. Dijo Harry, todavía muy interesado en hacia dónde se dirigía su historia. Tal vez si pudiéramos conseguir un maestro vivo, eso sería posible. Se quejó Daphne, refiriéndose al fantasma que enseñaba su clase de historia mágica. Volviendo a la historia. Después de la guerra, el abuelo regresó a casa y las cosas comenzaron a volver a la normalidad. La Gran Bretaña mágica no había sido tan dañada como sus contrapartes continentales, y así, mientras otras sociedades reconstruían, la nuestra comenzó a prosperar. Los Greengrasses, junto con muchas otras familias, prosperaron en términos de estatus y riqueza. No fue hasta finales de la década de 1960 que comenzaron los rumores sobre un nuevo y poderoso señor oscuro. Cuando quien tú sabes finalmente declaró su presencia a principios de la década de 1970, mi abuelo decidió para mantener a la familia neutral. Además de ser la postura tradicional de la familia, él era reacio a unir fuerzas con Dumbledore nuevamente. Lentamente, el poder del señor oscuro estaba creciendo y a fines de la década de 1970 muchas personas comenzaban a pensar que no podían detenerlo. Más de una vez nuestra familia fue abordada por mortífagos que querían que los Greengrass prometieran su lealtad a quien tú sabes, pero mi abuelo era terco y les decía que no siempre. También se le acercó Dumbledore quien deseaba su ayuda, pero a él también le dijeron que no. Parece que a tu familia debería llamarse gris, no oscura. Tal vez sea así, pero aún no hemos terminado. Mi abuelo tuvo 2 hijos, ambos varones. El mayor, mi padre, es Daniel Greengrass. Como mayor, se esperaba que se hiciera cargo de la familia cuando el abuelo muriera. Su hermano menor, Gabriel, no estaba muy contento con eso y nunca se llevaron bien entre ellos. Cuando el señor oscuro comenzó a ganar, mi tío le rogó al abuelo que prometiera a la familia a quien tú sabes, diciendo que la familia estaría mejor si pero aún así, la familia se mantuvo neutral. Luego, en 1978, mi abuelo inesperadamente enfermó gravemente. Los curanderos nunca pudieron determinar qué le pasaba, y después de unos meses estaba muerto. Yo aún no había nacido, así que ni siquiera tuve la oportunidad de conocerlo. Lo siento. Supongo que sé cómo te sientes, yo tampoco llegué a conocer a mis abuelos. Dijo Harry, tratando de consolarla. Gracias. Unos días después de la muerte de mi abuelo, mi tío se presentó en la casa de mi padre. Se había unido al señor oscuro y había tomado la marca tenebrosa, e instó a mi padre a hacer lo mismo por el bien de la familia. El padre, queriendo respetar los deseos de su padre, dijo que no y dejó en claro que la familia se mantendría neutral. Al tío Gabriel no le gustó eso, pero decidió no cuestionar su decisión. Cada pocos meses, mi tío mortífago regresaba a casa. Pregunté a mi familia si estaban listos para unirse al señor oscuro, les dijeron que no y se fueron. Nunca supimos qué estaba haciendo exactamente el tío Gabriel para quien tú sabes, y mi padre realmente no quería preguntar. Las cosas quedaron así. Así hasta octubre de 1981, cuando de alguna manera lograste sobrevivir a la maldición asesina y el señor oscuro fue derrotado. Daphne se detuvo para recuperar el aliento por un segundo y pensar en cómo continuar la historia. ¿Qué pasó con tu tío? Unos días después dirigió a un grupo de mortífagos al ministerio tratando de obtener información sobre lo que le pasó al señor oscuro y si todavía estaba vivo. La redada no tuvo éxito y de los 5 mortífagos que vinieron solo mi tío sobrevivió. El contraataque del Auror. Luego fue interrogado, juzgado y llevado a Azkaban, donde todavía vive hasta el día de hoy. Mi padre fue a verlo un par de veces justo después del juicio, pero el tío Gabriel estaba amargado y enojado y pasó las visitas culpando a mi padre por no apoyar al señor oscuro. Así que mi padre dejó de visitarme. No ha regresado en 9 años. Esa es una gran historia. Pero todavía no entiendo qué tiene que ver con que te invité al baile de Navidad. Lo sé, ya estoy llegando. Una cosa más sobre mi tío, ¿quieres adivinar quién fue el Auror que lo capturó? Fue el profesor Moody, no sí, lo fue. Es extraño, cuando fui por primera vez a su clase esperaba que me tratara de manera diferente debido a lo que pasó. Hasta ahora ha sido amable conmigo,
pero parece que no le agradan algunos de los otros Slytherin como Malfoy. Comillas, tal vez simplemente no te culpa por las acciones de tu tío, no tendría sentido hacerlo. Sugirió Harry. Supongo que sí. De todos modos, después del arresto de mi tío, todos asumieron que la familia Greengrass había apoyado en secreto a quien tú sabes durante la guerra. Aunque no era cierto, mi familia una vez más fue considerada una familia oscura. Todo lo que he dicho hasta ahora ha sido lo que he aprendido de mi padre a lo largo de los años. Mi padre siempre lo trató como si fuera una historia familiar. Interesante, pero eso cambió hace unos meses, ella añadió. Comillas, ¿qué pasó? Deberías saberlo mejor que nadie desde que estuviste allí. Todo cambió cuando los mortífagos atacaron la Copa Mundial de Quidditch. Después de eso, mi padre parecía muy nervioso, como si esperara que el Señor Oscuro reapareciera en cualquier momento. Unos días antes de que comenzaran las clases, él sentamos a mi hermana y a mí y nos dijo que prestáramos especial atención a lo que los hijos de los antiguos mortífagos decían y hacían, y que si escuchábamos algo que pensáramos que era importante le enviáramos una lechuza inmediatamente. Sin embargo, sucedió lo siguiente, comillas, se preguntó Harry, confundido. Te prometí que no repetiría las cosas que me dijiste a nadie, especialmente lo que pasó al final del primer y segundo año. Pero pensé que mi padre necesitaba saberlo, así que se lo dije. Estaba un poco enojado que no le dije antes. Oh, está bien. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Bien. Aparentemente mi padre nunca creyó realmente que el Señor Oscuro estaba muerto, después de todo nunca hubo un cuerpo que lo probara. Cuando le conté sobre el espíritu de quien tú sabes yendo tras la piedra filosofal en el primer año, lo supo. Tenía razón, pero no sabía por qué el Señor Oscuro no había muerto. De alguna manera, creo que se dio cuenta cuando le conté sobre la Cámara de los Secretos y el diario de Riddle. Se emocionó mucho cuando escuchó sobre eso y comencé a hacer todo tipo de preguntas sobre lo que hacía. Le pregunté qué estaba pensando, pero me dijo que era mejor que no lo supiera. Lo escuché decir, por supuesto, aunque no habría hecho solo uno. Mientras pensaba en lo que le dije, no lo entiendo, ¿qué sabe él y cómo creo que podría saber la parte del cómo? Antes de que mi abuelo muriera, mi padre trabajaba para el ministerio como un inefable, y todo lo que me dijo sobre su antiguo trabajo es que investigaba. Tal vez aprendió algo entonces que explicaría cómo el Señor Oscuro se mantiene con vida. Mi padre dejó su trabajo una vez que tomó el control de la familia porque pensó que si trabajaba para el ministerio la gente asumiría que apoyaba su lucha contra quien tú sabes y sería imposible quedarse neutral. Después de que terminé de contarle las cosas que había escuchado de ti, insistió en que tuviéramos mucho cuidado porque era solo cuestión de tiempo. Antes de que el Señor Oscuro renaciera. Puede que tenga razón. Harry respondió con incertidumbre. No ha podido hacerlo todavía, pero se ha acercado mucho, al menos 2 veces en los últimos años. Simplemente no parece que haya nada que podamos hacer al respecto. Tal vez Dumbledore esté haciendo algo. Probablemente lo sea, pero ni siquiera Dumbledore es todopoderoso. Le pregunté a mi padre qué haríamos si el Señor Oscuro regresara y dijo que nunca nos uniríamos a él, pero por ahora era importante no tomar partido obviamente. Esperaba que dijera que nos mantendríamos al margen a cualquier precio, pero por alguna razón está dispuesto a pelear la próxima vez. Por eso me animó a aprender el encantamiento Patronus. Ella explicó. Comillas, por supuesto. No hay ninguna razón para aprenderlo aparte de luchar contra los dementores y se unieron al lado de Voldemort en la última guerra. ¿Él cree que Voldemort vendrá tras tu familia? No, preguntó Harry, ahora muy preocupado por su seguridad. Eventualmente sí, pero por ahora no hay mucho que podamos hacer más que prepararnos. Cuando me invitaste al baile de Navidad tenía muchas ganas de decir que sí, y la única razón por la que no lo hice fue por la advertencia de mi padre de no asistir. En el momento en que lleguemos juntos al baile, todos asumirán que nos hemos unido a tu lado. Esto es una locura, lo sabes, ¿verdad? No estamos librando una guerra en este momento y no tengo un bando. Harry declaró con frustración. Pero lo seremos, y tú lo harás. Después de que me invitaste al baile de Navidad, le envié una lechuza a mi padre y se lo conté. Él me respondió que lo pensaría y que debía esperar su respuesta. Entonces hoy me lo dijo que podría ir al baile si todavía quisiera, pero en realidad no explicó por qué cambió de opinión. Sin embargo, dijo que no deberíamos dejar que nadie sepa que vamos a ir juntos y que debo asegurarme de que mi hermana Astoria y yo estaremos a salvo después de que todos se enteren. A salvo de los otros Slytherin, ¿quieres decir? Harry dijo con conocimiento.
Desde que realmente se hicieron amigos antes de la primera tarea, Harry se había preocupado a menudo por lo que le pasaría a ella si alguien en su casa se enteraba, pero ni siquiera había considerado que su hermana pequeña también podría verse amenazada. Todo lo que pueda hacer para ayudar, lo haré. Lo sé, y gracias. Astoria debería estar bien, tiene un buen grupo de amigos que la apoyarán pase lo que pase. No seré la chica más popular de Slytherin, pero nunca lo fui. No todos, aunque estará en mi contra, Tracy y Bly se cuidarán de mí cuando puedan. Daphne se detuvo al ver que Harry estaba obviamente molesto por su situación. Deja de culparte, esta fue mi decisión. Solo hay una cosa que necesito de ti ahora mismo. Comillas y qué. Es eso, asegúrate de conseguir algunas batas bonitas, dijo ella, sonriendo. Después de todo, nuestra foto probablemente terminará en la portada del diario El Profeta y no puedo permitir que mi cita parezca un vago. Veré lo que puedo hacer, dijo Harry, sonriendo un poco. Todavía estaba preocupado por ella, pero se dio cuenta de que en ese momento era muy poco lo que podía hacer. La hora del cuento ha terminado. Será mejor que me vaya, todavía me queda la mitad de las transformaciones por hacer. Sé que te dejé mucho esta noche, pero realmente me alegro de que vayamos juntos al baile de Navidad, dijo con sinceridad. Yo también, respondió Harry. Cuando se giró para irse, Harry pensó en todas las cosas que ella le había dicho, sorprendido de que pedirle una cita a una chica pudiera volverse tan complicado. Por otra parte, pensó, nada de lo que hago es fácil. Dejó escapar una pequeña risa cuando la puerta se cerró, dejándolo solo en el salón de clases. Unos minutos más tarde decidió que su mente estaba demasiado distraída para realizar un entrenamiento significativo y también abandonó la habitación. Pasó el resto de la noche preocupándose principalmente por Daphne, pensando en formas de vengarse de Malfoy si alguna vez descubría que el idiota rubio la había amenazado por su culpa. Capítulo 6. La siguiente semana transcurrió sin incidentes para Harry, para su alivio. Incluso el profeta se aburrió de publicar las mismas historias sobre él y cambió de tema. Unos días después, el profeta publicó un artículo que hablaba de él de manera positiva, una medida que de otro modo podría haberlo hecho feliz, pero que en ese momento lo convenció de que los responsables del periódico no tenían idea de lo que estaban haciendo. A medida que se acercaba el final del semestre, los compañeros de Harry tenían menos tiempo para chismorrear sobre él ya que se encontraban estudiando para los exámenes. Algunos de ellos incluso parecieron olvidar que se suponía que no les agradaba a Harry porque era un señor oscuro en progreso y eran amigables con él nuevamente. La única parte negativa de esto fue que se dio cuenta de que la gente podía cambiar de opinión sobre él tan rápido como el profeta. Un día, mientras caminaba con Neville a clase, un grupo de Ravenclaws que no habían hablado con él durante más de un mes lo saludaron como si nada hubiera pasado, lo que llevó a Harry a bromear más tarde con Neville diciéndole que era un héroe de lunes a jueves pero un villano el resto del tiempo la semana. Considerando todo, Harry pensó que era la mejor semana que había tenido desde que su nombre fue sacado del Cáliz de Fuego. La mayor decepción de esta vez fue su incapacidad para descubrir cómo recuperar la pista de la segunda tarea del huevo de oro. Había intentado lanzar docenas de hechizos sobre el huevo con la esperanza de descubrir sus secretos, pero ninguno de ellos había tenido éxito. Daphne había aportado algunas ideas, pero ninguna había funcionado tampoco. Finalmente, Harry se dio cuenta de que iba a necesitar más ayuda y les contó a Neville y Hermione su dilema. Esto resultó en que Hermione inmediatamente corriera a la biblioteca para comenzar a buscar ideas. Ella estaba descuidando su trabajo escolar para ayudarlo, y una vez que Harry se dio cuenta de eso, le ordenó que dejara de esforzarse tanto. Sabía que ella estaba trabajando muy duro en un intento de compensar sus errores anteriores y, aunque realmente apreciaba el esfuerzo, no quería que las calificaciones de su amigo sufrieran por eso. A Hermione se le ocurrieron algunas ideas que él no había considerado, pero nada de lo que intentaron funcionó. Harry incluso había considerado preguntarle a Cedric si sabía qué hacer con el huevo, pensando que el campeón mayor podría sentir que le debía un poco de ayuda a Harry por darle algunos consejos antes de la primera tarea. Finalmente decidió no preguntar por ahora, aunque siempre podría reconsiderar si el tiempo se acababa y aún no había descubierto la pista. Mientras tanto, el entrenamiento de Harry había cambiado significativamente. Después de darse cuenta de que Daphne se estaría poniendo en peligro debido a su relación, que incluso él podía ver que rápidamente se estaba convirtiendo en más que una simple amistad, comenzó a insistir en que practicara junto a él. Inicialmente ella protestó,
diciendo que simplemente lo retrasaría, pero cedió a sus demandas cuando quedó claro que él no iba a dar marcha atrás. El entrenamiento de Harry fue más lento, lo cual era inevitable debido a su mayor experiencia y poder mágico, pero estaba feliz de ver que el tiempo extra que dedicaba a cada lección le permitía obtener una mejor comprensión de lo que estaba haciendo. Para él estaba claro que Daphne tenía el potencial de ser una bruja muy poderosa si se esforzaba, y Harry estaba dedicado a ayudarla a lograr precisamente eso. Para sorpresa de Harry, fue Daphne quien sugirió que comenzaran a batirse en duelo como parte de su entrenamiento. Ninguno de los dos había recibido instrucción formal sobre cómo batirse en duelo, por lo que en su mayor parte dependían de varios libros sobre duelo y aprendizaje mediante el método de prueba y error. Estaban aprendiendo mucho, pero Harry sabía que eventualmente necesitarían a alguien con más experiencia para enseñarles. Sus primeras opciones fueron Sirius o Remus, pero no sabía si sería posible para cualquiera de ellos hacerlo hasta el verano como muy pronto. Sabía que Daphne podría practicar con su padre, quien no necesitaría que lo convencieran de por qué era necesario. A menudo pensaba en el hecho de que se estaban preparando en secreto para una guerra que esperaba que nunca ocurriera. Harry dudaba que alguna vez fuera un mago poderoso en la misma liga que Voldemort o Dumbledore, pero sabía que por alguna extraña razón la única manera en que Voldemort dejaría de intentar matarlo era si finalmente lo lograba. E incluso entonces Riddle probablemente maldeciría su cadáver un par de veces solo para reírse. Supuso que la obsesión del mago oscuro con él se debía a que, mientras viviera sería prueba de que Voldemort no era todopoderoso. Harry también se preguntó sobre las quejas sobre Dumbledore que tenía el abuelo de Daphne. Todos los libros de historia coincidieron en que Dumbledore se había unido a la guerra varios años antes de que finalmente se enfrentara a Grindelwald en el campo de batalla, pero ¿qué estaba haciendo exactamente durante ese tiempo? Nadie parecía saber por qué esperó, pero estaba claro que si Dumbledore estaba evitando a Grindelwald, entonces Grindelwald también estaba haciendo todo lo posible para evitar a Dumbledore. Décadas más tarde, en la guerra contra Voldemort, Dumbledore era conocido como el único mago al que Voldemort temía y, sin embargo, el malvado mago no fue derrotado por el director sino por un niño. Una vez más, Harry sintió que faltaba alguna información clave que explicaría todo, pero no pudo determinar cuál era. Se preguntó qué diría Dumbledore si le preguntara al respecto, pero dudaba que obtuviera una respuesta clara cuando nadie más había podido hacerlo. Todo esto se combinó para poner a Harry bastante nervioso. Era difícil para un chico de 14 años darse cuenta de que pasaría su futuro. Previsible tratando de evitar una guerra o luchando en una, aunque esperaba que eso no sucediera. Seguramente otros estaban al tanto de lo que estaba pasando, especialmente Dumbledore. Pero Dumbledore no había hecho nada para mantenerlo fuera del torneo después de que su nombre salió del Cáliz de Fuego, que solo podía suponer que estaba relacionado de alguna manera con Voldemort. De hecho, los dos apenas se habían hablado desde entonces. Quizás Harry debería intentar ver al profesor. Por lo que parecía la millonésima vez, Harry deseó poder tener los problemas que tenía un adolescente normal. Daphne abrió la puerta de su habitación en los dormitorios de Slytherin sin querer nada más que colapsar en su cama y dormir unos días. Desde que le había contado a Harry sobre su historia familiar y el peligro en el que podría estar, él se había encargado de convertirla en un ejército de una sola chica. Le había enviado una lechuza a su padre y le había contado la reacción de Harry ante su historia y él parecía orgulloso de ella e impresionado con el impulso y la iniciativa de Harry. Se sorprendió un poco al descubrir que disfrutaba de sus prácticas conjuntas y que estaba mejorando más rápido de lo que jamás había esperado. Sin embargo, a pesar de su mejora, todavía no era rival para Harry, quien ahora estaba convencida de que habría sido el verdadero campeón de los 3 magos de Hogwarts si le hubieran permitido ingresar legítimamente. Sus pensamientos sobre el sueño se vieron repentinamente interrumpidos cuando notó que alguien estaba sentado en su cama. La varita de Daphne estaba levantada y la punta brillaba de color rojo brillante con un hechizo listo para ser lanzado cuando se dio cuenta de que la persona en su cama no era una amenaza en absoluto, solo su hermana pequeña Astoria. La luz de su varita se atenuó y la bajó a su lado, pero continuó mirando a la bruja más joven. Sabes que no debes sorprenderme así, casi te he hechizado. Daphne aconsejó a Astoria. No. Hechizarías a tu hermana favorita, ¿verdad? Dap respondió Astoria, fingiendo ser perfectamente inocente. Solo hermana, y tal vez, Daphne respondió. Astoria simplemente se encogió de hombros y continuó sentada en la cama. Astoria se parecía mucho a una versión más joven de su hermana mayor.
Las formas de sus rostros eran casi idénticas y tenían constituciones similares, aunque incluso cuando ambas terminaron de crecer, Daphne estaba destinada a ser un par de pulgadas más alta que su hermana menor. Algunas de sus otras características diferían, como que los ojos de Astoria eran verdes mientras que los de Daphne eran azul oscuro y la joven Greengrass tenía cabello castaño a diferencia del cabello rubio de su hermana. Ambas chicas todavía eran consideradas bastante hermosas por sus compañeros. Daphne esperó a que Astoria dijera algo, pero cuando había pasado un minuto y ella no lo había hecho, Daphne se sentó junto a su hermana y dijo, entonces, ¿qué está pasando? Eso es en realidad lo que quería preguntarte, Daphne dijo con una pequeña sonrisa. Otra diferencia entre las dos chicas fue su personalidad. Astoria era muy habladora y extrovertida y parecía hacer muchos amigos, incluso algunos de otras casas que de otro modo habrían considerado extraño conocer a un Slytherin tan agradable. Daphne prefería mantener algunos buenos amigos y realmente no le importaba lo que pensaran los demás. Astoria también podía ser muy directa cuando tenía algo que decir o preguntar. «¿Comillas de qué estás hablando exactamente?», preguntó Daphne. «Oh, muchas cosas. ¿A dónde has estado?» «Desapareciendo todas las noches durante las últimas semanas estoy estudiando, Astoria. ¿Quizás no estás familiarizado con eso? Honestamente, escuché que te las arreglas con una aceptable en herbología». Hizo lo mejor que pudo para no parecer sorprendida o interesada por la acusación de Astoria, pero mentalmente se estaba castigando por no haber sido más cuidadosa. Subiré la calificación para fin de año y dejaré de intentar cambiar de materia. Sé que no has estado en la biblioteca. Hay muchos lugares en el castillo para estudiar, no es necesario hacerlo en la biblioteca, ¿sabes? Está bien, tal vez sí. Te daré esa. ¿Pero qué pasa con esto? Astoria señaló el vestido nuevo que su madre le había enviado para usar en el baile de Navidad. Daphne tenía prisa por llegar a clase cuando recibió el paquete y simplemente dejó el vestido en su cama. Sé que este es un vestido nuevo, que solo podría ser para el baile de Navidad. Pero nadie más parecía pensar que estabas en lo más mínimo interesado en ir. Así que dilo, ¿quién es el afortunado? ¿De eso se trata? ¿Quieres chismorrear sobre mí?, preguntó Daphne con incredulidad. Bueno, eso, y al final de su última carta, papá me escribió: recuerda escuchar a tu hermana, sin importar lo que pase en las próximas semanas. Lo que me lleva a pensar que algo extraño va a pasar en las próximas semanas. Punto. Daphne suspiró y sacudió la cabeza, sabiendo que iba a tener que decirle algo a su hermana, aunque no quisiera explicarle todo. Ok, Astoria, te contaré un poco. Sí, ese vestido es para el baile de Navidad. Apuesto a que mamá y papá saben con quién vas a ir, ¿no? Astoria se quejó. Sí. Y ellos lo aprueban, así que deberías dejar de preocuparte por eso. Te diría con quién voy, pero sé lo malo que eres guardando secretos. Dijo Daphne dirigiendo una sonrisa burlona a su hermana. Comillas, no soy ella, respondió enojada. Bien, no lo digas. ¿Por qué debería importarme? De todos modos, en realidad deberías, Daphne dijo con un suspiro. Tengo la sensación de que después del baile de Navidad a nuestros compañeros Slytherins no les agradaré demasiado. Puedo cuidarme solo, pero tienes que avisarme si alguien te está haciendo pasar un mal rato por mi culpa, ¿vale? Astoria miró a su hermana con una expresión confusa en su rostro. No se le ocurría ninguna razón para que Daphne pensara eso, pero confiaba lo suficiente en su hermana mayor como para darle el beneficio de la duda. Además, fuera lo que fuese lo que estaba pasando, parecía haber preocupado un poco a sus padres también. Está bien, Dap. Pero después del baile de Navidad me vas a contar todo. De acuerdo. Ahora sal de aquí, quiero dormir. Dijo Daphne mientras se levantaba y recogía su vestido para colgarlo. Astoria asintió y salió de la habitación, deseando poder ayudar a su hermana mayor con lo que sea que la preocupaba. Una vez que se fue, Daphne frunció el ceño y miró la puerta cerrada por la que acababa de salir su hermano. Solo podía adivinar cuál iba a ser la reacción de su casa ante su cita con Harry Potter, pero se prometió a sí misma que si alguien ponía un dedo sobre Astoria, pagaría por ello de diversas maneras dolorosas. Y si fuera necesario, siempre podría pedirle ayuda a Harry, pensó. Con una sonrisa malvada, sabía que él estaría feliz de hacerlo. El último día de clases del semestre de invierno, como era completamente normal, la población estudiantil se encontraba en un leve estado de pánico. La última ronda de exámenes de fin de semestre era hoy, y por cuarto año Gryffindors eso significaba pociones con el profesor Snape. Harry había descubierto a lo largo de los años que su trabajo tenía que ser casi impecable para poder recibir incluso una calificación aprobatoria.
El resultado, aunque Snape nunca lo admitiría, fue que Harry resultó ser un cervecero de pociones bastante competente. Aún así, sabía que a Snape le gustaba especialmente criticar sus exámenes, así que aunque Harry se sentía seguro de saber lo que estaba haciendo antes del examen, nunca pudo estar seguro de cuál sería el resultado. La suerte estuvo de su lado hoy, ya que Vincent Crabbe de alguna manera logró hacer estallar su caldero en una cuarta parte de la prueba. El profesor Snape estaba demasiado distraído manejando las consecuencias como para sabotear la poción de Harry y como resultado, había completado la poción tan perfectamente como creía posible. Incluso podría ser lo suficientemente bueno para una calificación de excede las expectativas del imbécil grasiento de un profesor. Con sus exámenes terminados y sintiéndose bien con su día hasta el momento, Harry decidió llevar el huevo de oro a un lugar tranquilo junto al lago y darle otra oportunidad. Estaba convencido de que su idea original de lanzar incendio sobre el huevo había sido buena y pensó que tal vez solo necesitaba calentar el huevo. La idea de lanzar el hechizo de fuego a toda potencia dentro del castillo lo ponía nervioso, después de todo no tenía intención de convertirse en el niño que quemó Hogwarts, así que decidió que hacerlo afuera era una opción mucho mejor. Había encontrado una sección rocosa al lado del lago frente al bosque prohibido y pensó que era un lugar perfecto para su experimento. Mientras colocara el huevo sobre las rocas y lo arrojara hacia el lago, había pocas posibilidades de que incluso la hierba se incendiara. Y, en caso de que así fuera, habría una gran masa de agua cerca que podría utilizar para apagar el fuego. 5 minutos después de llegar al lugar elegido, Harry finalmente estaba satisfecho de que tenía todo configurado como quería y estaba listo para comenzar. Mientras se colocaba en su lugar y se preparaba para comenzar el hechizo, el sonido de alguien llamándolo por su nombre lo obligó a mirar hacia arriba y hacia el castillo donde pudo ver a Hermione caminando hacia él. Bajó su varita y esperó, recordando que le había dicho lo que planeaba hacer ese mismo día. «Hola, Hermione», dijo cuando finalmente llegó a su lugar en el lago. «Comillas, vienes a ver los fuegos artificiales, comillas, por supuesto. Y será agradable calentarme junto al huevo en llamas en un día frío como este», añadió riendo. «Entonces comencemos con esto. ¿Por qué no te quedas ahí? Será más seguro así». Hermione asintió y se dirigió al lugar que él había señalado. Harry levantó su varita y se concentró en enfocar su magia. Lentamente pudo sentir el poder burbujeando hacia la superficie, buscando una manera de escapar. Sabiendo que estaba listo, Harry agitó su varita en un movimiento preciso y gritó comillas incendio. La enorme llama que saltó de su varita estaba lo suficientemente caliente como para que Hermione sintiera la necesidad de dar unos pasos más hacia atrás. El huevo de oro ni siquiera era visible, oculto por una corriente de fuego que no daba señales de amainar. Después de 30 segundos, Hermione comenzó a preguntarse cuánto tiempo más podría Harry seguir lanzando un hechizo de esta fuerza. 1 minuto después, ella estaba sacudiendo la cabeza con incredulidad de que su amiga fuera capaz de tal hazaña. Para cuando Harry terminó el hechizo, casi 3 minutos después de haberlo iniciado, Hermione lo estaba mirando con asombro. Comillas Harry Potter. ¿Dónde aprendiste eso? Hermione finalmente logró decir, no tan fuerte como había planeado. Mientras tanto, Harry respiraba con dificultad, esperando que el humo alrededor del huevo se disipara. Cuando finalmente lo hizo, Harry vio que el huevo brillaba rojo por el calor, pero aparte de eso no hubo absolutamente ningún cambio. Comillas maldita sea, gritó con frustración. Estaba tan seguro de que funcionaría. Harry caminaba frente al huevo, devanándose la cabeza tratando de encontrar algo que podría haberse perdido. Harry, cálmate. Resolveremos esto, lo sé. Hermione lo tranquilizó, pero Harry todavía estaba paseando. Hermione estaba a punto de decir algo más cuando Harry le gruñó al huevo y lo pateó hacia el lago, donde rápidamente se hundió hasta el fondo y el agua de arriba comenzó a calentarse y convertirse en vapor a medida que el huevo se enfriaba. Está bien, ahora me siento mejor, dijo finalmente Harry mientras caminaba hacia donde Hermione todavía estaba parada. Comillas en realidad Hermione preguntó en tono sarcástico. Claro. Al menos ahora sé que la idea del fuego es un fracaso. Tendré que intentar algo más la próxima vez. Tiene que haber algo sobre el huevo que me falta. Hablando del huevo, no. Deberías ir a buscarlo antes de que olvides dónde está. Eso no debería ser un problema, respondió Harry. Caminó hasta la orilla del lago y apuntó con su varita al lugar donde había caído el huevo. Comillas acción huevo de oro, dijo con fuerza, pero no pasó nada. Frunciendo el ceño, Harry intentó el hechizo nuevamente y todavía no funcionó.
Estaba a punto de lanzar el hechizo por tercera vez cuando de repente bajó el brazo y se echó a reír. Harry, ¿qué es tan gracioso?, preguntó Hermione, con una expresión de confusión grabada en su rostro. Comillas, estaba pensando en lo estúpido que me habría sentido si eso realmente hubiera funcionado. Comillas, ¿de qué estás hablando? Comillas, por supuesto que el huevo de oro tiene hechizos anti-invocación, Harry explicó. Si no fuera así, podría haberme acercado al dragón, haber quitado el huevo de acción y haberme ido sin tener que enfrentarme al dragón. Y todos los problemas que tuvimos para descubrir cómo superar al dragón me ha parecido realmente tonto. Hermione sonrió, finalmente entendiendo que era tan gracioso. Entonces Hermione, estaba pensando. Estoy seguro de que te perdonaría todos los pecados pasados, presentes y futuros si me hicieras un pequeño favor. Que sacaras mi huevo del lago. Dijo Harry, tratando de parecer serio. Comillas, zambullirte en el lago en diciembre. No lo creo, Harry. Lo pateaste y ve a buscarlo. Respondió Hermione, todavía sonriendo. Harry refunfuñó y luego caminó hacia la orilla del lago, deteniéndose para quitarse la bata escolar y los zapatos. Se detuvo y miró el lago por unos momentos, como si tratara de convencerse a sí mismo de sumergirse, antes de volver a mirar a Hermione. Solo asegúrate de lanzarme un hechizo de secado y un hechizo de calentamiento tan pronto como salga. De acuerdo, Hermione asintió con la cabeza y Harry comenzó a caminar hacia el lago, temblando un poco por el agua fría. Cuando llegó hasta la cintura, se zambulló y comenzó a nadar hasta donde había visto el huevo por última vez. El agua en esta parte del lago estaba muy turbia, lo que le hacía imposible ver muy lejos, por lo que Harry tuvo que hacer la mayor parte de su búsqueda con las manos. Después de aproximadamente un minuto bajo el agua, Harry tuvo que salir a tomar aire. Cuando lo hizo, se dio cuenta de que debería poder encontrar el huevo de oro si se alejaba unos 3 metros de la orilla. Tomando un último aliento, Harry se sumergió nuevamente bajo el agua y nadó hasta donde esperaba que estuviera el huevo. Finalmente, su mano chocó con algo frío y metálico. Agarrando el huevo por el pestillo en la parte superior, Harry se inclinó para patear el lecho del lago cuando de repente el huevo se movió en sus manos. Cuando el pestillo giró y los lados se abrieron, Harry se sorprendió al escuchar no los gritos impíos a los que estaba acostumbrado, sino una voz agradable cantando. Eso es todo. Es la pista. Harry se dio cuenta antes de volver su atención al huevo. Permaneció en el fondo el tiempo suficiente para que el huevo se repitiera antes de finalmente subir a la superficie. Tan pronto como pudo llenar sus pulmones con aire, miró hacia Hermione y gritó, comillas, lo logré, Hermione. Descubrí cuál es la pista. Rápidamente nadó de regreso a la orilla y corrió hacia donde Hermione estaba esperando para secarlo y calentarlo mágicamente. Está bien, ahora explícate, preguntó su amigo. Tienes que escuchar el huevo bajo el agua, esa es la única manera de entenderlo. Nunca pensé en hacer eso, Hermione. Tuve mucha suerte. Comillas, entonces, ¿qué dice ella?, preguntó. Harry pensó por un momento, asegurándose de recordarlo correctamente, y luego comenzó. Comillas, ven a buscarnos donde suenan nuestras voces, no podemos cantar sobre el suelo. Y mientras buscas reflexiona sobre esto, hemos tomado lo que tanto extrañarás, durante 1 hora tendrás que buscar, y para recuperar lo que tomamos, pero después de 1 hora, la perspectiva es negra, demasiado tarde, se fue, no volverá. Comillas, el rostro de Hermione se arrugó en concentración, tratando de determinar el significado detrás de la pista. Harry, creo que están hablando de la gente del mar en el lago, dijo después de pensar unos momentos. Eso es lo que pensé también. Así que los Merpeople me van a quitar algo y tendré 1 hora para buscarlo. Lo que significa que tenemos que descubrir cómo voy a permanecer bajo el agua durante 1 hora y no morir. Hermione asintió y caminó hacia una roca que era tan alta como su cintura. Levantándose, se sentó y la mirada de concentración volvió a ella. Harry, conociendo esa mirada decidida, sonrió y se sentó a su lado. Supongo que siempre podría usar equipo de buceo, ¿verdad, Hermione?, bromeó Harry. Hermione se giró y lo miró como si de repente le hubiera salido otra cabeza. Harry, estoy bastante seguro de que el objetivo del torneo es completar las tareas usando magia. Aunque, tal vez si fueras capaz de transfigurar algo en equipo de buceo, estaba bromeando, ¿sabes?, respondió Harry, a lo que Hermione simplemente se encogió de hombros. La segunda tarea no es hasta el 24 de febrero, así que tenemos más de 2 meses para resolverlo. Eso es bastante mejor que la última vez, estoy seguro de que para entonces seremos expertos en magia submarina. Espero que sí. Eso me recuerda, ¿cómo pudiste lanzar ese incendio durante tanto tiempo?
¿Y cómo hiciste las llamas tan grandes?, preguntó, intrigada por las habilidades de su amiga. Es solo una cuestión de concentración y de poner todo el poder que puedas en ello. Creo que puedo ser un poco más fuerte en esa categoría que el promedio. No. Es normal que un niño de 13 años no solo pueda lanzar el encantamiento Patronus sino también hacerlo. Es lo suficientemente fuerte como para expulsar a docenas de dementores, ¿verdad? Además, he estado trabajando mucho en mi magia recientemente, dijo casualmente, como si no hubiera pasado casi todo su tiempo libre trabajando en ello. ¿Comillas crees que podría practicar contigo?, Harry preguntó. Esperanzada. Harry frunció el ceño un poco, no listo para que Hermione aprendiera sobre sus lecciones secretas con Daphne. Esperemos hasta después de Navidad, si todavía estás interesado, házmelo saber. Dijo finalmente Harry, decidiendo que era una solución suficientemente buena al problema porque para entonces Hermione ya habría visto a Harry y Daphne juntos en el baile de Navidad. Hermione asintió con la cabeza, esperando aprender cosas nuevas junto a Harry. Harry se preguntó cómo se comportarían Hermione y Daphne una vez que su gran secreto saliera a la luz. Esperaba que fueran amigables porque no quería tener que elegir entre ellos si no era necesario. Pero si tuviera que elegir, se preguntó, ¿cuál elegiría? A principios de año fácilmente habría sido Hermione, pero las cosas habían cambiado. Harry estaba asombrado de que en unos pocos meses alguien pudiera llegar a ser tan importante para él, pero había sucedido. Habían cambiado tantas cosas que se preguntaba dónde estaría si no fuera por la influencia y la amistad de Daphne. Peor, decidió. Entremos, Hermione. Hace frío aquí afuera, pero tal vez me siento así porque salté al lago hace unos minutos. Hermione se rió de él, notando que efectivamente todavía parecía frío. Está bien, pero ¿puedo tomar prestado tu huevo por un tiempo? Me gustaría escuchar la pista por mí mismo. Entonces tal vez debería ir a la biblioteca y empezar a buscar hechizos submarinos. Creo que conozco un buen libro para empezar. Puedes quedarte con el huevo con una condición, tómate la noche libre. Te prometo que trabajaremos en esto pronto. ¿Por qué no sales con esa cita misteriosa tuya?, Harry preguntó con una sonrisa. Ya había comenzado a alejarse cuando lo dijo, así que apenas pudo escuchar la molesta respuesta de Hermione. Esa noche, Harry le contó emocionado a Daphne cómo había abierto el huevo y cuál era la pista. Ella estuvo de acuerdo con su evaluación y la de Hermione de que los Merpeople iban a esconder algo suyo bajo el lago. Desafortunadamente, ella tampoco conocía un hechizo que pudiera usarse para respirar bajo el agua. Daphne también le habló del repentino interés de su hermana por lo que hacía con su tiempo. Harry esperaba ser interrogado por la joven Greengrass cuando descubriera quién era la cita de Daphne. Por suerte, pensaron ambos, nadie más tenía idea de que irían juntos al baile de Navidad. Algunas chicas le habían preguntado a Harry si ya tenía una cita. Aparentemente ser un campeón de los 3 magos era suficiente para compensar el hecho de que era un futuro señor oscuro, pero cortésmente les había dicho a todas que ya tenía una cita. Y así comenzaron las vacaciones de invierno y creció la anticipación por el próximo baile. La mayoría de los años el castillo estaba casi vacío durante las vacaciones, pero este año casi todos se quedaron para poder asistir al baile de Navidad. A petición de Daphne, Harry había añadido bailes de salón a su entrenamiento. Al principio era absolutamente terrible en eso, lo que Daphne descubrió en el camino de varios pies pisoteados. Daphne, de quien se esperaba que pudiera bailar debido a las costumbres de los sangre pura, poco a poco pudo llevar su actuación a un nivel aceptable. 2 días antes del baile de Navidad, ella finalmente lo consideró listo y dijo que tal vez no los avergonzaría a ambos. Harry había estado tan ocupado que no fue hasta el día antes del baile que se dio cuenta de que nunca antes había tenido una cita y no tenía idea de qué hacer. Una parte de él pensaba que estaba menos nervioso por enfrentarse al dragón, al menos entonces tenía un plan. Pasó el resto de la noche tratando de calmarse, y lo logró cuando finalmente se fue a la cama con la esperanza de que esta Navidad fuera una que recordara felizmente.